Profundiza tu conocimiento sobre el asombroso cerebro. Haz una visita nocturna a un banco inusual. Luego descubre cómo una cirugía notable permite que esta niña viva plenamente con solo la mitad del cerebro. Desde las tareas más simples hasta los cálculos más complejos, explora cómo este órgano del tamaño de un pomelo hace posibles las cosas. Y para mayor información sobre salud, puedes ver la página discoveryschool.com/teachers. Contenido: todo sobre el cerebro, partes 1 y 2. Considera esto antes de ver todo sobre el cerebro, parte 1. Piensa en las funciones que el cerebro ejerce diariamente. ¿Qué sabes sobre su funcionamiento? ¿Cuántas partes del cerebro puedes nombrar? Durante el programa, observa cómo el cerebro funciona de modo diferente en cada etapa de nuestra vida. Fíjate en cómo el funcionamiento de un cerebro normal puede ser desestabilizado. Discovery en la escuela ahora presenta Todo sobre el cerebro, parte 1. Discovery en la escuela. A 19 kilómetros del centro de Boston hay un banco distinto de todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Esta noche se está haciendo un depósito. Aquí en el banco de cerebros, una mente es algo que no debe desperdiciarse. En una masa de casi 1,5 kilos de tejido, del tamaño aproximado de un pomelo, el cerebro guarda los secretos de lo que nos hace como somos. Hasta hace poco se creía que el cerebro era una caja negra cuyos secretos estaban a salvo de nuestro alcance. Pero ahora los científicos están creando una revolución en imágenes, genética y biología molecular que está abriendo esa caja. A medida que la destapamos, comenzamos a entender el logro más milagroso de la evolución. Y mientras el cerebro ofrece sus secretos, nuestra capacidad de alcanzar su verdadero potencial podría estar en la punta de nuestros dedos. Todo sobre el cerebro. Estamos comenzando a captar la habilidad increíble que posee el cerebro de inventarse y reinventarse a lo largo de la vida. Esta niña es un testimonio de la resistencia asombrosa del cerebro humano. La joven Jody Miller lleva la vida idílica de una niña de 9 años. Jamás supondrían que pasó por una de las cirugías más drásticas imaginables. Los primeros 3 años de Jody fueron totalmente normales. Que los cumplas, querida Jody, que los cumplas. Pero unas 6 semanas después del tercer cumpleaños, una tormenta de ataques epilépticos se apoderó de su cerebro. Casi no podía usar el brazo izquierdo, apenas usaba la pierna izquierda. Tenía ataques gran parte del tiempo, múltiples tipos de ataques. La vida normal se volvió imposible. Los remedios no le hacían nada y los ataques ponían en riesgo su vida. Desesperados, los padres la llevaron a ver a la neuróloga pediatra Eileen Vining.
Descubrimos que todos los ataques provenían del hemisferio derecho y sabíamos que prácticamente no hay otra cosa más que el síndrome de Rasmussen que produzca ese cuadro en un niño. El síndrome de Rasmussen es un desorden degenerativo del cerebro que interrumpe la actividad eléctrica que hace que el cerebro funcione. En el hemisferio derecho de Jody se producían explosiones eléctricas diminutas. Cuando los ataques se hicieron casi constantes, perdió el control del lado izquierdo. Solo quedaba la opción de un tratamiento drástico. Sabíamos que jamás podría controlar los ataques con remedios y que ella y la familia debían considerar quitar esa mitad del cerebro. La doctora Vining recomendó una cirugía audaz llamada hemisferoctomía. La realizaría el neurocirujano pediátrico Ben Carson. Todo el concepto de quitarle la mitad del cerebro a una persona le parece imposible a la mayoría de las personas. Los seres humanos son criaturas extraordinarias, con un cerebro increíble en términos de sus capacidades, a tal punto que podemos quitarle la mitad y sigue funcionando normalmente. El 85% de nuestro cerebro consiste en la corteza cerebral, que está dividida en dos hemisferios, cada uno con 4 lóbulos principales. La corteza dirige muchas de nuestras funciones principales. Las áreas a ambos lados controlan el pensamiento, el movimiento y la sensación. Pero el sector derecho controla nuestro lado izquierdo y viceversa. Jody perdería casi todo el hemisferio derecho y la cavidad se llenaría de líquido encefalorraquídeo. La operación debe realizarse con gran precisión para evitar dañar las partes del cerebro que controlan las funciones vitales de Jody, tales como el latido cardíaco y la respiración. La operación fue exitosa. Lo que vemos aquí es una imagen por resonancia magnética que se tomó de Jody tras la cirugía. Y lo que nos muestra es el hecho de que le quitamos todo el hemisferio derecho. Lo que se ve aquí es de hecho un hemisferio izquierdo muy normal y todos los giros bellos de su corteza. Vemos que en el centro el hemisferio derecho que estaba allí fue reemplazado por líquido. Pero ¿cómo podría Jody funcionar normalmente con un solo hemisferio? Se debe a una habilidad milagrosa del cerebro llamada plasticidad. Nuestro cerebro de hecho puede cambiar la forma y crear conexiones nuevas entre las neuronas o las células cerebrales para reemplazar las perdidas o dañadas. El sector izquierdo del cerebro de Jody comenzó a reconectarse casi inmediatamente. Al menos igual de bueno. Y si recuerdo bien, está más rosa que tú. A esta jovencita le extirparon la mitad del cerebro. Se fue a su casa y yo diría que unos 10 días después ya caminaba. Podía moverse y salió caminando del hospital. Y eso se debe a que su hemisferio izquierdo tenía tanta resistencia, tanta plasticidad, que fue capaz de decir, bien, algo debe hacer mover la pierna izquierda. ¡Wow! Muy bien. Jody continúa ejercitando el cerebro para superar la parálisis leve del lado izquierdo. Bien, eso está muy bien. Necesitas hacer más elongación, cariño. ¿Lo sabes, cierto? ¿Estás elongando lo suficiente? No lo creo. El cerebro humano es algo sorprendente y cada vez que lo veo digo, esto es lo que hace única a la persona. Es maravilloso ver una persona joven cuya vida puede continuar sin esos ataques, desarrollándose con normalidad. Comparo lo bueno con lo malo y digo entonces, esto es algo potencialmente malo que debemos hacer por una causa muy buena. Comienza con unas pocas células al extremo de un embrión. Las células cerebrales o neuronas se multiplican a una velocidad asombrosa de 250.000 por minuto. Con solo 5 meses, este feto está desarrollando la mayoría de las neuronas que tendrá en toda su vida, aproximadamente 100.000 millones. Pero no es la cantidad de neuronas lo que hace que el cerebro funcione tan maravillosamente, sino el hecho de que se comunican unas con otras.
Cada neurona minúscula puede hacer hasta 10.000 conexiones. Cuando las neuronas se conectan, comienzan a formarse redes que permiten el paso de mensajes electroquímicos entre ellas. En un par de años, 100.000 millones de neuronas harán 1.000 billones de conexiones. Sabemos desde hace décadas que los genes dictan la estructura básica de las redes del cerebro, pero lo que comenzamos a entender es que es nuestra experiencia la que completa el cerebro y nos hace lo que somos. La sensación, el movimiento e incluso el juego dan forma al cerebro de un niño. Cada experiencia refuerza algunas conexiones. Estas son las que se guardarán toda la vida, creando nuestros sentidos, nuestra capacidad de imaginar, de aprender y hasta de amar. En otras palabras, las que nos hacen lo que somos. La capacidad de aprender es mayor cuando somos muy jóvenes, pero a medida que crecemos, disminuye. Existen ventanas críticas para hacer las conexiones adecuadas para algunas de nuestras funciones más importantes. Liz Ordner se halla en peligro de perder uno de sus períodos críticos. Liz fue adoptada a los 2 meses de edad y los padres pronto comenzaron a sospechar que era sorda. Tuvimos la prueba perfecta. Todos los niños dormían excepto ella. Le dije al padre que viniera y la llamara de atrás. Él entró en la casa y la llamó de lejos, y luego a medio metro de distancia, y ella seguía sin notarlo. Y ni bien la tocó. Se emocionó y estaba feliz de verlo. Supimos que algo estaba mal. Normalmente las vibraciones de sonido se convierten en impulsos eléctricos en el oído interno. Las señales viajan por toda la red neurológica hacia la parte del cerebro que percibe el sonido, que se halla dentro del lóbulo temporal y se conoce como la corteza auditiva. Pero los oídos de Liz se dañaron por una infección durante el embarazo materno y su cerebro no recibe ningún estímulo por parte del sonido. Su doctor, John Niparco, sabe que esto puede afectarle más que la audición. Hay un periodo en la primera etapa de la vida en la que la madre naturaleza dedica recursos enormes para desarrollar el cerebro. Durante ese tiempo, normalmente, los circuitos cerebrales se refinan y ese refinamiento le permite a un niño desarrollar el lenguaje. Sin el estímulo del sonido, sabemos que se reduce el potencial del cerebro para usar información sonora más adelante. De modo que este periodo tan importante del desarrollo queda desperdiciado. Buen día, ¿cómo está? ¿Pudo dormir anoche? Unas 2 horas. Espero que usted más. Sí, estamos listos. No quiero que cincele mucho su cráneo. Por supuesto. Bien. Tendremos mucho cuidado con eso. Tenía que decírselo. Ahora Liz tiene 14 meses de edad. Cada día que pasa se acerca más al fin del período crítico en el que puede aprender a hablar con facilidad. Hoy tendrá la oportunidad de vencer el plazo. Un equipo de cirujanos le insertará en el oído interno un dispositivo ingenioso llamado implante coclear. Si funciona, le ayudará a reactivar las vías auditivas, transmitiendo impulsos eléctricos a la corteza auditiva. Ella podrá escuchar. Nuestra intervención quirúrgica consiste en entrar por detrás del oído, como pueden ver aquí, y abrir el canal auditivo. Es un poco angosto en un niño pequeño, pero mi plan es ubicar el dispositivo en este punto en el cráneo, arriba y detrás de la oreja. Esa es una buena ubicación para ella. Liz es una de las niñas más pequeñas en recibir un implante coclear, lo cual le brinda la mejor posibilidad de recuperar el tiempo perdido. La operación solo dura 2 horas. Esos son todos valores muy aceptables y sabemos que tenemos una buena ubicación para todos esos contactos. Todo listo.
sin problemas ni sorpresas. El implante quedó a la perfección. Hemos revisado todo. Las expectativas son altas, pero pasará un mes antes de que el implante pueda activarse. Liz necesita tiempo para sanar. Tras 4 semanas, los Horner, esperanzados y ansiosos, regresan al hospital. Ya llegó el día. Los estuvimos contando. Este es un gran día para ella. Es como nacer a un sentido nuevo. Christine ya no tendrá que susurrarle más. Creo que será toda una sorpresa para ella. Quizás se asuste. Si veo que me mira y sonríe con los ojos muy abiertos, estaré en éxtasis. Y si la veo llorar, lloraré con ella. No puedo imaginar cómo es descubrir un sentido nuevo. Y eso es lo que le ocurrirá. Ella jamás escuchó nada. Hola, Liz. Hola. Hola, bonita. Comenzaré con una presentación muy suave de lo que para ella sonará como un bip, bip, bip. El sonido es algo muy extraño para ella. Quizás lo ignore o quizás se asuste. Quizás te sujete. Es increíble que no sepa que golpear las manos produce el sonido del aplauso, pero es así. Y si logramos que reconozca que hay sonidos en la vida por diversas causas, ese es el primer paso. Comenzaré ahora, pero no pretendo que ella perciba estos sonidos al principio. ¿Está bien? Liz está compenetrada en su juego mientras todos observan cuidadosamente si aparece alguna respuesta a un bip tenue. ¿Pestañó? La audióloga aumenta el volumen levemente. Sí, oíste eso, lo oíste. Liz Horner percibió sus primeros sonidos. Sí. ¿Escuchaste eso? Ahora su cerebro puede comenzar el proceso de conectarse en función del oído y del habla. Si todo marcha bien, ella estará hablando al cabo de 2 años. Sí. No está asustada. Será un trabajo duro, sé que tomará mucho tiempo, sé que será un año. Calculo que tardará un año en entender su nombre, pero no pienso en hoy o dentro de un año, sino en cuando tenga 30 o más. Durante la infancia, el cerebro fabrica miles de millones de conexiones más de las que pueda usarse jamás. Nos brinda así a cada uno de nosotros opciones innumerables sobre lo que aprendemos y en lo que nos destacamos, pero es cuestión de usarlo o perderlo. Al concluir la infancia ocurre un proceso de limpieza muy importante. Las conexiones bien usadas se refuerzan. Las uniones poco usadas se mueren. Al llegar a la adolescencia, solo queda la mitad. Pero eso es solo parte de la historia. Hay mucha más acción dentro del cerebro de un adolescente, aunque a veces parezca que no hay tanta. No sabes a dónde irás hasta último momento y acabas en alguna parte. No puedes planear lo que harás el fin de semana porque podría ocurrir cualquier cosa. Quise hacerlo porque sí. Tal vez es como algo... Un día dije hagámoslo y lo hice. Actuar sin pensar suele ser emocionante. Recientemente la ciencia confirmó lo que los padres sospecharon durante siglos. El cerebro de los adolescentes es realmente distinto. La doctora Jürgen Tad observó diferencias profundas en cómo adolescentes y adultos procesan la información emocional. Básicamente, al comparar cerebros adultos con adolescentes, lo que hallamos fue que los adultos usan la corteza frontal al procesar información, mientras que los jóvenes usan un sector más antiguo del cerebro para procesarla, la amígdala. La amígdala es una de las primeras estructuras en desarrollarse cuando nuestro cerebro evoluciona. Es donde residen las reacciones instintivas como el enojo y el temor. No es de sorprender que el cerebro adolescente la use mucho más que el cerebro adulto. Al madurar, formamos conexiones más fuertes entre las estructuras diversas de nuestro cerebro. Las reacciones instintivas de la amígdala son dominadas por la corteza frontal, que es el logro superior del cerebro humano. Es donde residen la planificación, la razón y el juicio moral.
Una corteza frontal activa es un signo tanto de madurez emocional como de inteligencia. ¿Cómo se vería entonces el cerebro de un genio y qué pasaría si fuera un adolescente? Trajimos al niño prodigio Michael Kearney a Boston, junto a su padre, para una prueba única. Nadie antes observó el interior del cerebro de un genio cuando está en funcionamiento. ¿Podrá Jürgen Lentad ver más conexiones o área cortical? ¿Y su cerebro funcionará más como el de un adulto o como el de un adolescente? Se lo declaró 1 en 1000 millones. En 1994, Michael fue la persona más joven en graduarse de la universidad a los tiernos 10 años. Esa fue su tercera marca mundial Guinness entre 4. Michael Kevin Kearney, cum laude. Fui el más joven en graduarse del secundario a los 6 años. También a los 6 fui el primero en entrar en la universidad. A los 10 el más joven en graduarse de la universidad. Y a los 14 el más joven con un doctorado. Soy como un niño de 32 bits en un mundo de 8. Siempre debí equilibrar el aspecto adulto con el de niño. Me gustan los videojuegos, leo historietas, todas esas cosas normales de niño. Es algo extraño, pues cuando actúo normalmente como un niño común me dicen: "Oh, eres tan inmaduro". Claro, tengo 15 años. Y cuando actúo como adulto me dicen: "No tienes vida social". Michael es lo que se conoce como un omniprodigio. Se destaca en todo aquello que se propone. Su coeficiente intelectual supera todo lo mensurable. Cuando llevamos a Michael a ver a la doctora Jürgen Lentad, ella no sabía bien lo que vería. No te preocupes. Una pregunta que queremos responder es hasta qué punto un genio es diferente de alguien normal en términos de procesamiento cerebral. Y algo que creemos que ocurre es que las redes, las conexiones cerebrales, son diferentes en individuos que son más talentosos o excepcionales. El equipo le dará a Michael distintos tipos de tareas y luego registrará qué áreas de su cerebro se vuelven activas. Con las habilidades mentales impresionantes que posee, esperan que su lóbulo frontal supere las reacciones más emocionales de su amígdala. ¿Cómo estás, Michael? Bien. Bien, Michael, la tabla se moverá ahora. Bien. Comienzan pidiéndole a Michael que nombre tantas palabras como pueda que comiencen con una letra determinada, lo cual pone en marcha su intelecto. Tanque. Lo hace extremadamente bien. Torre. Oye, Michael, ¿cómo estás? Bien. Bien, solo un minuto más. Necesito que veas estas fotografías. Luego él observa fotos de personas e interpreta la emoción en sus rostros. Esto requiere un juicio más subjetivo y Michael tiene algunos problemas. El resultado en las pruebas de Michael condujo a Jürgen Lentad a unas observaciones interesantes. La tarea emocional mostró un desempeño muy parecido al de un adolescente típico, que es que su amígdala se activó, pero su lóbulo frontal no se activó significativamente. Mientras que cuando le pedimos que hiciera una tarea de producción de palabras, Michael la completó predominantemente con el lóbulo frontal, por lo que en la tarea que era más cognitiva parecía muy adulto, y en la que era más emocional se veía muy parecido a un adolescente. Sí. Realmente no sabemos por qué Michael es tan brillante o por qué puede procesar información con tanta rapidez. Ciertamente podemos decir que el porcentaje de volumen cerebral que incluye la corteza frontal es mayor, por lo que quizá posea una mayor capacidad de red en esa región del cerebro. Entonces, quizás un intelecto superior es una combinación entre activar más materia gris o corteza y tener más conexiones. Al margen del potencial mental, requiere tiempo para que la emoción y el intelecto se conecten y generen madurez. Todo sobre el cerebro. Fin de la parte 1. Ahora que vimos todo sobre el cerebro parte 1, hablemos sobre esto. Los adolescentes usan más la amígdala de su cerebro, mientras los adultos usan más el córtex cerebral frontal. Describe estas partes del cerebro. ¿Qué efecto pueden tener estas diferencias sobre la relación entre adolescentes y padres? Discute otros factores que contribuyen a puntos de vista opuestos entre adultos y adolescentes.
Intenta esto. Toma turnos con un compañero para vendarse los ojos y taparse los oídos. Después escribe un párrafo sobre tu experiencia. ¿Cómo se intensificaron tus otros sentidos? ¿Te sentiste excluido de lo que ocurría a tu alrededor? Considera esto antes de ver Todo sobre el cerebro, parte 2. ¿Cómo estudian los médicos al cerebro y sus funciones? ¿Qué tecnología utilizan ellos para conocerlo mejor por dentro? Durante el programa, fíjate en maneras en las que la computadora ha acentuado nuestra habilidad para entender el cerebro. Fíjate en cómo la tecnología ayuda a las personas con lesiones cerebrales a mejorar su calidad de vida. Discovery en la escuela presenta ahora Todo sobre el cerebro, parte 2. Discovery en la escuela. Todo sobre el cerebro, parte 2. Los descubrimientos recientes para entender el cerebro se lograron a través de tecnologías nuevas como la resonancia magnética funcional, MRI o fMRI. A comienzos de 1994, revolucionó la investigación del cerebro al capturar imágenes detalladas de nuestras mentes en funcionamiento. Adelante, ¿tiene algo en los bolsillos? Cuanto más ven los científicos, más complicado se hace el cuadro. La mente cambia constantemente. Es como una película que se reedita sin cesar a un ritmo asombroso. Produce una historia nueva a cada momento. En el Hospital General de Massachusetts, en Boston, la doctora Kathy O'Craven utiliza el fMRI para crear fotografías de la mente mientras estamos viendo algo y registra la evolución del cerebro mientras procesa información visual. Ahora verás aparecer imágenes en esa pantalla y lo que quiero que hagas es que veas las fotos e intentes identificar las personas y lugares. Se proyectan imágenes de rostros y lugares famosos en una pantalla. Mientras el sujeto las mira, la doctora O'Craven registra la actividad cerebral. Realmente podemos saber si la actividad es diferente o no cuando procesan distintos tipos de imágenes. Mientras miras estas fotos, podemos localizar las dos partes del cerebro involucradas en procesar estos dos tipos de estímulo. Al ver los datos, O'Craven puede leer la mente del sujeto. Ella puede decir si él pensaba en un rostro o en un lugar. Si vemos dentro de la región de los lugares y vemos este tipo de actividad, estos picos, la señal era así de fuerte, la actividad cerebral en una función de tiempo. Aquí es donde el sujeto veía los rostros, aquí veía los lugares, aquí los rostros, lugares, rostros, lugares. El fMRI puede tomar una foto del cerebro cada medio segundo, pero es un paso de molusco comparado con la supervelocidad de la actividad cerebral que procesa cientos de miles de señales por segundo. Ahora hay un invento nuevo que captura imágenes en movimiento de la actividad cerebral. En 1999, al combinar el fMRI con un proceso llamado electroencefalografía magnética, los científicos del Mass General tomaron las primeras películas del cerebro en funcionamiento. El equipo de imágenes del Mass General está dirigido por el Dr. Bruce Rosen. Las películas de la actividad cerebral que generamos están realmente a la vanguardia de la tecnología en mapeo cerebral, pues combinan la alta resolución del fMRI y la alta resolución temporal, la capacidad de ver en tiempo del MEG. Estas imágenes se ven en cámara lenta para mostrar cómo un pensamiento puede titilar a través del cerebro en milisegundos. Aquí se ve un cerebro sorprendentemente dinámico. Realmente podemos observar que la información en el cerebro no es estática y no ocurre solo en una dirección, sino que es más bien un flujo de información de una parte del cerebro a otra. Información retroalimentada de una manera muy compleja que recién ahora comenzamos a ver y que no entendemos totalmente. Toda esta actividad es posible gracias a una cosa, la química cerebral, que permite la transmisión de señales dentro del cerebro. El cerebro es una creación realmente maravillosa.
Se lo comparó con una orquesta, con muchos componentes actuando como instrumentos, tocando juntos brillantemente para crear la música de nuestras mentes. Cada pensamiento es un triunfo de armonía y síntesis entre miles de millones de neuronas. Nuestros cerebros pueden en realidad recordar todo lo que hemos visto, experimentado e imaginado, y utiliza esos recuerdos para crear una visión organizada del mundo. Pero si nuestros cerebros no pueden recuperar nuestros recuerdos de manera coherente, el resultado es una disonancia. Marion Krause tenía 27 años cuando se le presentaron los primeros signos de esquizofrenia. Es paciente del Instituto Nacional de Salud Mental en Maryland. Hola, doctor. Hace algunas semanas tuve muchos pensamientos delirantes. 6 o 7 meses antes de enfermar estaba algo deprimida. Ella participa en un estudio que dirige el Dr. Daniel Weinberger. Él quiere saber qué sucede físicamente en el cerebro de los esquizofrénicos. Luego, en octubre de 1997, me transfirieron a otro barco. Ella era bombera en control de daños de la Marina cuando los delirios paranoicos comenzaron a apoderarse de su mente. En el segundo barco, pronto destruyeron su carrera. También comencé a pensar que había una conspiración de personas que querían hacerle daño a todo el que tuviera una J en su nombre y al que no promoviera esta ¿Qué conspiración. puede ser responsable de los delirios extraños y destructivos del esquizofrénico? El Dr. Weinberger se encuentra entre los que sospechan que un daño en la infancia en ciertas estructuras del cerebro, quizás incluso prenatales, podría ocasionar que las redes neuronales se desordenen más adelante en la vida. Muchos de los estudios por imágenes del cerebro que se hicieron en la esquizofrenia mostraron que el lóbulo frontal no funciona bien fisiológicamente. Otra región del cerebro, el lóbulo temporal, llamado el hipocampo, también es anormal. Esta es una parte del cerebro muy importante para comparar estímulos sensoriales con lo que se experimentó en el pasado. El hipocampo archiva recuerdos y los evoca para ser usados por el lóbulo frontal, el cual toma los datos y los interpreta, toma decisiones y las pone en acción. Tu deber. En el cerebro de un esquizofrénico, si la red que conecta el hipocampo y el lóbulo frontal se interrumpe, quizás la capacidad de usar la memoria para darle sentido al mundo se desordene. Muchos pacientes con esquizofrenia describen la sensación de que están desintegrándose, que se les desintegra el cerebro, que se les desintegra la mente, y eso es algo aterrador. Sí, hay como un sonido de fondo que acompaña mis delirios. Las voces no suenan como si vinieran del otro extremo de la habitación o de algún lugar, sino como si estuvieran metidas en mi cabeza. Para el esquizofrénico, la orquesta toca una melodía desafinada que distorsiona las variaciones normales que produce un cerebro saludable. Las piezas de cada uno varían según las interacciones propias y complejas del andamiaje de los genes y la capacitación del entorno que poseemos, pero en general lo reconocemos como música, salvo que ocurra alguna dificultad fundamental en cómo se relacionan entre sí los instrumentos, y entonces deja de ser música. A lo largo de nuestras vidas adultas, el cerebro trabaja sin esfuerzo, nunca se cansa, nunca descansa. Incluso ante un ataque, es capaz de proezas notables de restauración. La doctora Jill Bolte Taylor era una estrella naciente en el mundo de la neurociencia. Ella estaba en la escuela médica de Harvard, especializándose en neuroanatomía cuando algo terrible pasó en su propio cerebro. Cuando desperté y abrí los ojos, sentí como un latido detrás de mi ojo izquierdo, un latido. Y moví mis dedos frente a mí y se veían extraños. Y al instante, mi brazo derecho quedó totalmente muerto. Y fue entonces que mi cerebro pensó, ¡santo cielo! Esto es un derrame. Y lo siguiente que mi cerebro dice es, ¡wow! Esto es genial. Jill debía pedir ayuda, pero cuando intentó llamar a la oficina no pudo recordar el número. Y cuando buscó su tarjeta personal, descubrió que su cerebro no podía distinguir números de letras. Le llevó 2 horas descifrarlo. Intentaba decir, en mi mente, yo dije,
Habla Jill, estoy sufriendo un derrame. Y fue en ese momento que me di cuenta de que no fue eso lo que salió de mi boca. Lo que salió de mi boca fueron sonidos guturales. Fue este sonido, pero no era lenguaje. En un derrame, el flujo sanguíneo hacia parte del cerebro queda bloqueado. Los resultados pueden ser devastadores. Millones de neuronas pueden morir. Otras pueden quedar temporalmente aturdidas. Inclusive otras células no dañadas pueden quedar incapacitadas de enviar o recibir mensajes por estar conectadas a células muertas. Es como cortar la línea telefónica. En el Mass General Hospital, los cirujanos operaron una hemorragia del tamaño de una pelota de golf en el lóbulo temporal izquierdo de Jill. Un coágulo ejercía presión en dos áreas que articulan el lenguaje. A los 37 años ella no podía hablar ni comprender el lenguaje, ni siquiera reconocer colores. Debía intentar reconstruir su cerebro, reentrenando las redes neuronales no dañadas para que tomaran papeles nuevos. Era imposible saber cuánta funcionalidad podría recuperar Jill. Y ahí estoy sosteniendo estas piezas. E intento hacer coincidir el tamaño de esta pieza con el de aquella. Y entonces mamá dice, colores, puedes usar colores. Y yo digo, color. Y de pronto fue como, sí, claro, sí, eso hace todo más simple. Pero antes de eso, ni siquiera veía el color. Era información totalmente nueva para mi mente. Entonces volví al rompecabezas y coloqué todas las piezas juntas. Para mi mente todos estos archivos existían. Solo debía saber que existían y entonces abrirlos. Comprendí que cuanto antes mi mente reestableciera las conexiones rotas, más fácil sería para mí volver a aprender. Jill había perdido algunas de las funciones más básicas, pero tenía la posibilidad de pasar por una transformación que pocos de nosotros experimentamos. La mayoría tiene un hemisferio dominante, el sector del cerebro en el cual nos apoyamos. En Jill dominaba el sector izquierdo, que es el lado más organizado y sistemático. Yo había sido una mujer muy analítica, muy racional, muy cognitiva, una persona de tipo hemisferio izquierdo, y estaba progresando en Harvard y mi carrera lo era todo. Entonces ese hemisferio izquierdo colapsó. Las inhibiciones al derecho se apagaron y ya no tenía un hemisferio izquierdo. Pero ahora tenía un hemisferio derecho muy interesante para trabajar. Mis perspectivas variaron en lo que me fijaba y en cómo veía las cosas. Entonces mi arte y mi música comenzaron a surgir. Cuando el hemisferio derecho de Jill vino al rescate, ella comenzó a procesar información de una manera más visual y maquinativa y emocional. Jill comenzó a crear una forma muy personal de arte, cerebros en vidrio de color. Y tomé mis libros de neurología y los esparcí sobre la mesa y comencé a pensar, bien, si quisiera hacer un cerebro en vidrios de colores, pues me pareció algo muy bello. ¿Cómo tendría que ser el patrón? ¿Qué hay en él? ¿Y qué puedo mostrar en 2 dimensiones? Yo creo que el cerebro es un órgano increíblemente bello que nos permite la existencia en un mundo tridimensional. Hoy Jill halló un equilibrio nuevo en su vida, pero antes debió luchar con un cambio fundamental en su persona. ¿Sobre qué armaré mi vida ahora? ¿Y cómo haré para que la gente entienda que me veo como yo? Puedo sonar como yo, pero que ahora soy distinta. Esa persona murió esa mañana. Y entonces, yo debí permitirme renunciar a ella y también renunciar a su gran vida. Pues tenía una gran vida y quizá nunca vuelva a esa gran vida. Pero puedo construir una nueva. Y yo creo que eso está bien. Al envejecer, el cerebro, al igual que el resto de nuestro cuerpo, se vuelve más vulnerable. Pero está surgiendo una prueba poderosa de que el cerebro trabaja como un músculo.
Cuanto más lo usamos, más se fortalece. Una mente activa ayuda a desarrollar conexiones nuevas en el cerebro. Y cuantas más conexiones creamos, más reservas tenemos para combatir los efectos de la vejez. Pero los beneficios no son solo físicos. Ejercitar la mente es clave para mantenerla lúcida. Harry Shapiro es un artista comercial retirado. Nació en 1899 y llegó a esta edad lleno de colores, sin cáncer ni enfermedad cardíaca, con la mente sagaz y un buen sentido del humor. Fui el primero en nacer en mi familia. Mi madre tuvo 6 hijos y yo era el mayor. Junio, julio, agosto. En 6 meses más cumpliré 100 años. A veces me siento de esa edad. Y a veces siento que nací ayer. Le gusta la comida china, el buen tabaco en pipa, Bach y Beethoven. De hecho, la música inspira sus pinturas. Primitive Dance surgió de la 7ª sinfonía de Beethoven. El tercer movimiento es una danza primitiva y de ahí tomé la idea. Me gusta sentir que hay una cualidad musical en esto. Yo a veces tarareo mientras pinto. Harry se sumó recientemente al estudio de los centenarios de New England, que consiste en documentar personas que alcanzaron los 100 años. Yo diré los números y usted repítalos. La doctora Margaret Silver, que dirige el estudio, está probando la capacidad mental de Harry. Creo que la clave es que cuanto más se aprende, más se puede aprender. Y las personas que siempre buscan desafíos para aprender cosas nuevas son aquellas cuyas mentes se mantendrán lúcidas en la vejez. ¿Está listo? 2, 5. 2, 5. 3, 1. Realmente me sorprendió que pudiera repetir 8 dígitos, que es una prueba de atención. Hay solo una centenaria más que lo hizo y había sido contadora. 5, 9, 2, 8, 4. Bien, lo hizo muy bien. Este hombre de 100 años superó lo que hace una persona normal mucho más joven. Esto es similar. Esto es diferente. Correcto. Lo que era muy típico en él era el aprendizaje constante. Siempre pensaba en cosas nuevas. Amaba aprender. Se describe a sí mismo como un niño que ama aprender cosas. Y eso le duró toda la vida. Y en consecuencia, cada vez que aprende algo, su cerebro produce más capacidad de aprender. Construye vías nuevas, conexiones nuevas entre las neuronas. Por lo tanto, generó una reserva funcional que realmente le ayuda a que su mente funcione muy bien. Creo que la razón por la que duré tanto en este planeta es por mi amor a la pintura, la música y la literatura, cosas que elevan el espíritu del hombre. Cuanto más aprendemos sobre el cerebro, más asombroso se presenta. Estamos en el umbral del uso de nuevos conocimientos para aprovechar su potencial de maneras jamás soñadas, incluso en los cerebros con daños muy serios. Johnny Ray tenía una vida bastante buena. Tenía sus propias reglas y horarios. Hacía lo que quería hacer. Era casado y tenía una familia. Era un simple contratista de 52 años que trabajó toda la vida, los 7 días de la semana. Pero súbitamente una vena estalló en su tallo cerebral. El daño extensivo lo dejó incapacitado de moverse y de hablar. Pero los doctores sabían que estaba alerta. Y aún podía pensar, aún podía comunicar ideas. Lo mostraba con guiños, por eso supimos que era capaz, que había algo en él que podía responder. Los doctores crearon una idea revolucionaria que dependía de su plasticidad cerebral. Si funcionaba, cambiaría las fronteras de la medicina.
Implantaron un cono diminuto que contenía 2 electrodos especialmente armados en la parte del cerebro que controlaba el movimiento de su mano. El aspecto único de este electrodo es que está recubierto en vidrio y posee sustancias que estimulan las células nerviosas a crecer y formar contactos que llamamos sinapsis. Luego esperaron para ver si sus neuronas podían desarrollar conexiones nuevas con los electrodos. Si lo hacían, sería posible capturar la energía eléctrica de las neuronas y usarla para conectar el cerebro de Johnny Ray directamente a una computadora. El doctor Philip Kennedy, quien inventó el dispositivo, creía que cuando Johnny pensara en mover la mano, las neuronas darían la orden y esta señal eléctrica podría usarse así para mover un cursor. ¿Pero era realmente posible crear un circuito entre un cerebro humano y una máquina? En los primeros 3 meses de pruebas hubo poco progreso. Pero finalmente ocurrió algo increíble. El 2 de julio de 1998, cuando Johnny Ray pensó en mover la mano, el cursor se movió. Si piensa en ello, lo mueve. El cursor se mueve con su mente. Él piensa en eso, y el entorno cambia con su mente. Estamos interactuando con el entorno directamente. Podemos controlar nuestro entorno con solo pensarlo. Hola, mi nombre es Johnny Ray. Muévelo al otro lado y manténlo allí. Hola, mi nombre es Johnny Ray. Un par de segundos. Johnny Ray utiliza los procesos electromecánicos en su propio cerebro para manejar un dispositivo mecánico externo. Él pudo mover el cursor por toda la pantalla, de izquierda a derecha. Pudo entrar en cada icono y quedarse allí 2 segundos mientras establecía lo que iba a decir. Es un nivel nuevo de mente sobre materia y abre todo un mundo para Johnny Ray y otros como él. El aspecto de la comunicación es tremendo. Puedes tipear tu nombre y escribir una carta. Puedes enviar un email o recibir un email. Existe la posibilidad de ponerlo en Internet, de permitirle comunicarse con otras personas con enfermedades, discapacidades, de permitirle expresarse. Él tiene una personalidad detrás de esto que no puede expresar de ningún otro modo. El milagro del cerebro humano se intensifica por las posibilidades que se nos presentan. Comprender cómo funciona el cerebro es entender lo que somos como personas. Debería permitirnos no solo entender las funciones discretas como la memoria, o el lenguaje o la visión, sino también estudiar los interrogantes como la imaginación y la conciencia humanas. Los hombres y mujeres que buscan en el interior del cerebro no dejan de asombrarse. Comprender aquello que permite la comprensión es la búsqueda más importante de quienes somos. Comprender nuestro propio cerebro es una respuesta al desafío profundo presentado por la mente de un gran filósofo. Conócete a ti mismo. Hablemos sobre esto, ahora que vimos todo sobre el cerebro parte 2. Durante el programa, una sonda insertada en el tronco cerebral de un paciente con derrame lo ayuda a trabajar mentalmente con una computadora. Discute otros avances tecnológicos que pudieran ayudar a personas con limitaciones físicas o cerebrales. ¿Qué consideraciones éticas pueden surgir a raíz de estos avances? ¿Crees que trabajas más con el hemisferio derecho o